Hola, buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en la serie Comentando entre Música y Artes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. A nombre del maestro Luis Manuel García Peña, titular de este espacio, le saluda su amiga Guadalupe Macías. Y en esta ocasión, en nuestra sección de uno a uno con los maestros del COMEM, tenemos la presencia de la maestra Jacqueline Bernal García. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Lupita. Ella, la maestra Jacqueline, es licenciada en Educación Musical y ejecutante instrumentista por el Conservatorio de Música del Estado de México, de donde es originaria. También ha realizado o ha sido representante del municipio, Universidad y Gobierno del Estado de México en el Festival del Fuego y Caribe Santiago de Cuba, en Cuba en el 2004. Además, ha sido ponente en ciclo de conferencias y conciertos en el Conservatorio Gabriel Fauré en Francia en el 2002. También ha sido colaborador cultural en el periódico El Universal Estado de México y el periódico El Portal. Además, desde 2004 colabora en el Conservatorio de Música como docente de violín en el CIMI, en el Centro de Iniciación Musical Infantil, y de materias teóricas como Introducción a la Educación Musical, Ensambles Instrumentales Didácticos, Solfeo, Apreciación Musical e Historia de la Música, entre otros. Bienvenida, maestra. Pues Muchas gracias. gracias a usted. Pues cuéntenos, maestra, por favor, pues cómo usted decidió pues estudiar música, entrar a este maravilloso mundo. Bueno, pues mi parte familiar fue la que me impulsó a seguir estudios musicales. Mi abuelo, por parte de mi padre, era organista y cantante de las iglesias de Toluca. Y cuando mi padre fue adolescente, él empezó a tocar el piano y acompañaba a una tía, hermana de él, como cantante. E inclusive hicieron una grabación, pues hace muchísimos años. Posteriormente, pues bueno, mi padre nos inclinó hacia la parte de que teníamos que hacer algo musical. Lamentablemente, pues fallece mi padre y yo solo tenía 5 años, pero mi hermano mayor retomó esta parte de que estuviéramos involucrados en algo artístico y pues fue la música. De ahí fue que empecé, entre comillas, formalmente a estudiar un instrumento que fue la guitarra, en lo que fue la Escuela de Artes y Oficios, ahora conocida como Bellas Artes. Y posteriormente regresé en la adolescencia a estudiar formalmente la música ahí en la Escuela de Bellas Artes. También después de Bellas Artes, pues mis inquietudes musicales no solamente quedaron de escuela, sino también de integrarme en grupos musicales, como fue el grupo Okay. instrumental de la universidad y en la orquesta de cámara, que en ese tiempo muchos jóvenes que estábamos inquietos formamos y se llamó Sociedad Filarmónica de la Juventud Mexiquense. Ah, ok. ¿Y cómo fue con su familia? Pues siempre la apoyó, dado que pues tenía esos orígenes musicales en la familia. Pues en la familia, sí, así es. Sí. Pues mis hermanos mayores siguieron cultivando la parte artística de que en familia hacíamos reuniones y nos ponían a tocar a todos, a cantar, y Mm. era algo que no se veía como impositivo, sino era como de fiesta, ¿no? Reunirnos para hacer cosas artísticas. Pero también debo de decir que cuando ya estuve para entrar a la prepa, ahí mis hermanos mayores dijeron que la música era un hobby y que debía de estudiar una licenciatura, que fuera pensando qué quería hacer. ¿Y qué les dijo usted? Y yo les dije que podía con las dos cosas. Y así fue un rato, porque efectivamente Mm. conocí en este mundo musical a mucha gente que me apoyó.
maestros que estuvieron al pendiente de mi formación musical, y uno de ellos fue el fallecido maestro Enrique Espín Yepes, que fue mi primer maestro de violín, y él daba clases en el Conservatorio Nacional. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Quiero que entres al Conservatorio Nacional, que no te quedes nada más así con una formación inicial, ¿no? En la música, sino que sea realmente profesional. Y Claro. entonces fue cuando decidí irme para el Conservatorio Nacional. Ay, qué bueno, maestra. ¿Y cómo fue su experiencia allá en el Conservatorio Nacional? ¿Qué recuerda de Pues, sus compañeros, de sus maestros? pues, ¿qué creen, Lupita? Casi no tenía tiempo de relacionarme con compañeros, porque como yo iba de Toluca a la Ciudad Claro. de México, prácticamente nada más iba a tomar las clases y a regresarme. Y eso pues era una odisea porque yo teniendo, no sé, 15 años, me iba sola. Y ahora estamos hablando ya de que, pues, en este tiempo, pues es súper peligroso, ¿no? Que un chico, que un adolescente ande viajando solo. Y yo, pues, Pues estaba muy jovencita. me aventaba al... Pues sí, como dicen o Sí, sí, decimos, sí. es que eran otros tiempos. Más tranquilos, pues a eso nos Sí, referimos, por esa, ¿no? sí, y por esa parte también era como por parte de mis hermanos, así de que es que, ¿por qué te vas viajando sola? Que te pones en peligro, que no sé qué. Para no hacerle el cuento largo, cuando terminé la preparatoria e iba a la par del Conservatorio Nacional, entré a la Universidad Autónoma del Estado de México a actuaría financiera, porque ahí Mm. fue donde ingresé. Y entonces, pues, empecé a estudiar, no concluí por lo mismo de que ya la música o los estudios musicales me absorbían más tiempo, y pues yo decidí dejar trunca la parte de la universidad Mm. Y seguir en el conservatorio. y seguir en el conservatorio. Eso fue cuando por primera vez aparece nuestro conservatorio, y, De y de aquí del resulta Estado de México. de aquí del Estado de México, y yo ya no quería viajar. Entonces me acuerdo, porque yo soy de la primera generación de egresados y pues prácticamente de los alumnos fundadores de nuestro conservatorio. Claro. Ay, pues Sí, cuéntenos esa parte, ¿cuál fue su experiencia? Además, pues de que fue de la primera generación, ¿no? así es. Y como todavía no teníamos unas instalaciones definitivas, porque en ese año se empezó a generar un proyecto cultural, lo que es toda la parte de la Alameda. Se quería hacer un proyecto de museos, del mismo conservatorio, de actividades muy, muy culturales. En ese tiempo estaba como gobernador el Ignacio Pichardo Pagasa, Sí. recuerdo, que él estaba muy, muy motivado por la creación del conservatorio, y pues obviamente necesitábamos unas instalaciones que todavía no estaban definidas porque se empezó a trabajar en la parte de atrás de lo que es la Escuela Justo Sierra. Entonces, cuando yo me entero que ya salió la convocatoria, las oficinas estaban en Casa de Cultura, en ese tiempo en Pedro Asensio. Sí. Y entonces llevé mi currículum, y entré muy emocionada para inscribirme, y que me dicen, ¿qué crees? Hasta ayer fue el último día de inscripciones. Y yo, oh, y dije, bueno, no pasa nada, ¿no? Iba casi de salida, y en ese momento saludé al maestro Virgilio Valle, quien Ah, fue mi maestro de la Escuela de Bellas Artes. ajá. Él me daba dirección orquestal, conjuntos instrumentales, alemán, me daba alemán, y pues él ya me conocía, ya tenía conocimiento de un poco de mi trayectoria, porque aquí Claro. hago un paréntesis, que
más o menos en 1988 salió una convocatoria por parte de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. En ese tiempo era director el maestro, se me acaba de ir su nombre, que era un hombre muy guapo y que tenía ideas así de introducir a los jóvenes a la música. Ahorita me de acordar. Entonces él saca la convocatoria y yo entro a concursar en ese año Ajá. porque aparte de estudiar, de comenzar el estudio del violín, yo tocaba mandolina de concierto. Ah, Y cuando iba al Conservatorio Nacional, también iba al Politécnico Nacional, donde el director, el maestro Salvador Carballeda, que era el director de la Orquesta Sinfónica del Poli, él era mandolincista. Y entonces me invitó a participar con él en la orquesta y pues ya poníamos conciertos, hacíamos música de cámara. Entonces, Eduardo Díaz Muñoz. Entonces, el ah, director de la OCE sí, convoca, yo entro a concursar, pero no como profesional, sino como pues músico que le gusta la música. Y entonces gano y mi premio fue tocar con la Orquesta Sinfónica. Entonces el maestro Valle, que era maestro, que fue mi maestro en Bellas Artes, sí. pues era el director artístico de la La OCE. OCE. Sí, entonces por eso tenía como esa relación yo de él y él de mí. Entonces cuando me ve salir y dice, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Le dije, es que vine a inscribirme y ya no hay lugar. Ayer fue el último día. Ah, Ay, qué barbaridad. Bueno, entonces hasta el próximo año. Sí, maestro, hasta el próximo año. Pero cuéntame qué estás haciendo. Le dije, bueno, pues venía acá porque yo ya no quiero viajar, es mucho tiempo el que me hago en el camión, llego tarde, mi familia está un poco preocupada de que como una niña anda sola en la Ciudad de México, etc. sí, pues sí, claro. Entonces me dice, ay, bueno, te deseo que te vaya bien. Muy bien, ya iba de salida y me alcanza alguien de ahí de las oficinas y me dice, señorita, le habla el director. Y yo a mí, sí, 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 le habla el director. Regreso y estaba el Ajá. maestro Laszlo Frata. Y me dice, oye, acabo de hablar con Virgilio y me dice que tú ya tienes trayectoria en la música y bla, bla, bla. Entonces, solo por esta ocasión voy a hacer una excepción, pero te voy a estar vigilando, me dijo. Ay, Y yo, uy, con esas amenazas, ¿no? sí. Y entonces entramos a tomar clases en la escuela normal, que no sé si todavía sea para puras señoritas, está Ajá. ubicada en Independencia. En Independencia, ¿no? Ahí Porque fue las donde oficinas empezaron ahí para hacer como el reclutamiento y eso, ¿no? La convocatoria. Y empezó allá en la normal de señoritas en aquel entonces. No creo que no es nada más para señoritas ahora, pero Ujú. Sí, 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 y aparte también esa escuela es muy linda porque tiene también su historia y es claro, maravilloso. sí, son monumentos ya emblemáticos, ¿no? De Toluca y del Estado de México, ¿no? Así es. Y entonces, pues ahí eran las instalaciones y ahí empecé a tomar las clases. Y Ya. pues bueno, puedo hablar ahora sí, con toda la verdad, porque me tocaron los mejores maestros de ese tiempo. Sí, sí, la verdad Los, es que es lo que dicen, que empezaron unos maestros, como que se empezó a reclutar como ahora sí que lo mejor de lo mejor, ¿no? Ujú. En el ámbito musical. ¿Y quiénes fueron Así sus maestros? pues mi maestro Carl Bellinghausen, con el que tuve Ah, una relación muy interesante porque él fue mi, musicólogo, mi asesor de tesis. sí. Entonces, ajá, él siempre estuvo, bueno, para todos en general, pero fue un gran maestro, así que al que recuerdo con mucho cariño. Y otro de los maestros
que fue como uno de los mejores maestros que impulsó la parte de la música de cámara y la orquesta, pues fue el maestro Bagrat, que fue de los primeros que él no daba violín, él daba conjuntos instrumentales. Ah, ok. Y entonces yo tenía, bueno, hacíamos dúos, tríos, cuartetos, y también eso fue muy interesante porque fue el primer cuarteto de mujeres que representábamos al conservatorio. Éramos Ah, ok. 4 mujeres, De sí, de cuerdas, sí, cuerdas sí, sí. frotadas. Y después de ahí, de esa clase, pues bueno, el maestro Virgilio Valle, que se hacía cargo de Ah, la sí, también muy orquesta, lindo. de la orquesta sinfónica, que comenzamos también Ujú. así a armar, porque decíamos, no, es que ya, bueno, pero también debo comentar que a mí me tocó algo muy rudo, que ahora yo les digo a los chicos, uy, no, si de verdad, o sea, les hubiera tocado el sistema que nosotros tuvimos, yo creo que ya no seguirían estudiando. Y les da risa. ¿Por qué? Porque nada más había 2 grupos, principiantes y avanzados. Ah, Yo estaba en el de avanzado. Y las calificaciones era aprobado o reprobado. nada Así, más. No nada había más. nada. O No había pasabas o calificación reprobabas. media. Pasas o pasas. Entonces fue algo que también nos impulsó a todos los compañeros de esa generación en donde Claro. estudié, pues a ponerle todo el empeño a sacar adelante nuestro instrumento, nuestro proceso pues escolar. Así fue. Y también Ya. tuvimos un buen maestro, Miguel Ángel Mendoza, que él se hizo cargo del coro, el inicio del coro. Y también, o Ah, sea, fue ok. maravilloso porque en ese tiempo nos mandaban a varios estados a cantar, a donde nos invitaran. Uno de Ah, ellos, ok. pues, Puebla, Hidalgo. Y a mí me tocó esa parte porque, pues, como nada más había poca población, pues los avanzados y los principiantes que más o menos ya estaban en el proceso de estudio, pues se integraban al coro. Y era un coro pequeño, pero era muy representativo. Ah, ok. Ujú. Entonces sí, ahora sí que a usted le tocó pues todo ese inicio del conservatorio y bueno, después de 28 años ya le toca también pues la transformación ahora que ha sufrido tanto físicamente que después de 28 años pues ya están unas instalaciones propias, ¿no? ¿Qué diferencia nota entre ahora sí el inicio y ahora? ¿Cómo ha visto esa evolución? Pues yo he visto que obviamente siempre el inicio es difícil, ¿no? Porque se van estableciendo pues muchas cuestiones, sobre todo el formato de programas y demás. Porque también he de decir que las ideas que tuvo el maestro Laszlo, pues era que fuéramos no solamente músicos en la música, sino que también tuviéramos integración de otras materias para pues tener una formación completa. Y en Claro, ese tiempo también integral. nos tocó asistir a clases de la universidad y me acuerdo que yo escogí teatro. Ah, ok. Porque siempre me ha gustado bueno, como que siento que la música se relaciona con varias cosas, pero en el caso del teatro, eh, era muy interesante porque de los buenos maestros que iniciaron el conservatorio, venía un maestro que no recuerdo su nombre, pero se apellida Duque, y él era técnico vocalista, no era cantante como tal, pero él nos daba ejercicios, pues hasta decíamos, ¿por qué nos pide esto? ¿Por qué si queremos cantar tenemos que inflar un globo, soplar en un popote, traer un plato con ponerle agua?
e irlo sorbiendo poco a poco y luego se Ejercicios, ¿no? agua. Sí, 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 que ahora, bueno, yo he sabido que estos son más como para lectoescritura, pero también son muy buenos para las cuestiones de la respiración, el diafragma, muchas cosas. Y Claro. entonces, ese maestro cuando nos veía cómo inflábamos el globo y todo, un día nos pidió un espejo y dijo, es que se deben de ver la cara cuando inflan el globo, cuando soplan y todo, porque ustedes, su presencia no solamente es que salen con el instrumento y tocan, sino la expresión de la cara. Y Claro. entonces él fue el que cuando nos dijo, ¿qué materias van a tomar? Y nadie sabía cómo bien había, ¿no? Entonces yo dije, yo teatro. Y dijo, eso deben de estudiar todos, teatro, porque les va a ayudar a tener como esa empatía con el público, con la gente, en Sí. general, ¿no? Y así fue, y entonces ahí fue de las cosas que también en el inicio se empezaron. Posteriormente, bueno, cuando ya estuvieron los programas muy establecidos, Ajá. pues ya la parte de las materias muy clara, pues ya era de acuerdo al programa que uno tenía que realizar, de acuerdo a la carrera. Y yo lo que noto ahora, que estos programas son las bases, sin embargo, ya en este tiempo nos resultan un poquito, es que no sé cuál sea la palabra, eh, como que les falta darles movilidad, porque pues han salido nuevas dinámicas de enseñanza. Antes pues era el solfeo y las matemáticas era prácticamente lo mismo, ¿no? Decían matemáticas, nervios, solfeo, nervios, sí, porque así era muy riguroso la forma de enseñar el solfeo. Y a nosotros nos tocó un maestro compositor de solfeo que nos daba la clase, el maestro Eber Vázquez, y él ya tenía esta onda de las dinámicas, ¿no? Y a mí me gustó tanto que yo la seguí aprovechando, bueno, y ahora la sigo instruyendo en mis grupos, porque repito, o sea, los programas son parte fundamental en la estructura escolar. Sin embargo, cada maestro tiene ese esa motivación para hacerlos aún más, pues, más completos, que no sean así totalmente rigurosos, sino que realmente uno esté en contacto con lo que uno va a hacer, que es la parte musical. Claro. Eso es lo que noto ahora. Sí, maestra, gracias. Oiga, y después, pues bueno, ya sale como egresada y hace una parte, o sea, ¿cómo fue ese proceso? Ya que egresa usted, empieza en la vida laboral, ¿entra luego a la docencia o tiene una parte ahí individual, como, no sé, como violinista? Es que también esa es otra parte dentro de las cuestiones inquietantes en persona, fue que yo empecé a dar clases de educación artística desde los 14 años Ah, y daba clases en secundaria. Y ok. entonces eso me ayudaba pues a mantenerme económicamente. O sea, desde pequeñita, ¿no? Pues muy bueno, muy jovencita, pues, ¿no? Ya, ingresó a ese mundo de la docencia. Y cuéntenos ahí Así. cómo fue el que empezó a dar clases desde los 14 años, maestra. Bueno, pues resulta que yo estaba en una escuela, ahora se llaman federalizadas, pero antes eran federales. Ah, Y el que era mi maestro de música era pues también una especie era licenciado, pero le gustaba la música y empezó a trabajar en escuelas federales
y nos daban un método de flauta hecho por el INBA, por el Instituto de Bellas Artes, y era muy bonito. Ujú, Entonces, él cada fin de año, durante los 3 años de la secundaria, hacía concursos ujú, y el que ganaba, pues le ponía 10 y así. Entonces resulta que empieza a ver que sí hay ujú, gente que nos gustaba la música y crea un grupo. En un principio creó una estudiantina, pero nada que ver porque pues como éramos chavos, ujú. pues desentonados, o sea, no nos gustaba, nos daba pena cantar y todo, y entonces lo hizo como un grupo solamente de instrumentos. Entonces, de ahí de las filas de las calificaciones, pues fuimos haciendo el grupo y pues yo como de casa ya tenía como esa parte musical. Ujú, Este, yo a veces veía que a compañeros les costaba trabajo, pues, tocar su instrumento o lo que fuera, y yo les enseñaba, les decía, hazle asado. Y una vez este maestro, este licenciado, me vio ujú, y yo le dije, ay, perdón, es que este compañero no se la sabe y yo lo quiero ayudar. ujú. Y me dijo, no, 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 a ver, síguele. Ya le empecé. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero que vengas en la tarde a enseñarles a tus compañeros. Y yo, pero, ¿cómo que qué les voy a enseñar? No, lo que estabas haciendo ahorita, y les vas a enseñar. Y yo, bueno. Y entonces, cuando él, en ese tiempo que yo ya estaba en tercero de secundaria, él Ajá. me dijo, ¿sabes qué? Voy a irme a dar clases a otra escuela, pero como eres menor de edad, yo voy a hablar con la directora para que tú te quedes en esta escuela. Y yo, pues sí, a mí no me costaba trabajo decir que no, no lo veía como algo imposible, sino que mi propio carácter me hacía que dijera, sí, sí, sí lo hago, ¿no? Y entonces, de la escuela secundaria que yo egresé, que fue la secundaria federal, en esa secundaria me quedé a trabajar por 10 años, por 10 Ah, años, entonces sí, ahora sí que tuvo una carrera y trabajaba así formalmente y todo. formalmente, Ah, formalmente. bueno. Sí, y ahí también uno de los recuerdos que tengo maravillosos del programa del Instituto Nacional de Bellas Artes Ajá. fue que convocaba a todas las escuelas secundarias a concursar con sus grupos, con sus dinámicas musicales, y Ujú. los que ganaran tenían el premio de tocar en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, hasta ese nivel era. Y Oh, resulta que nuestra secundaria, a través de que él vio que me gustaba enseñar, que yo les enseñaba a mis compañeros, ajá. pudimos hacer una dinámica muy bonita. Llegamos a tocar el primer año, recuerdo que fue el bolero de Ravel, el bolero Ajá. de Ravel. En el segundo año tocamos una obra, Odisea, creo que es 2000, Ajá. de Strauss, que fue el tema luego de una película. Y el tercer año que ganamos, tocamos el Guapango de Moncayo. O sea, chavitos de nivel secundario. Pero la experiencia pues era tocar en el Palacio de Bellas Artes. Así es. Entonces yo creo que esta parte que recuerdo maravillosa fue la que me impulsó a ver que la música sí se puede trascender, experimentar, fomentar, Claro. o sea, de todas las edades. Claro. No, y además que, pues, se tenía y se tiene todavía ese tabú, sobre todo en las familias de, pues no, es que ese es un hobby, no es una carrera, te vas a morir de hambre, ¿no? Y cuando realmente entras y ves que, pues ahora sí como en todas las carreras, si le echas ganas, eres constante, eres disciplinado, pues realmente hay buenos frutos, ¿no? Sí, así es. Esa
de mi experiencia, parto mucho con los chicos CIMI, que son adolescentes, porque ahora los medios electrónicos sí nos han dado buenas herramientas, pero también les han quitado mucho el tiempo a los chicos porque ellos Sí, están siempre buscando cosas que a veces no tienen nada que ver con su formación. Y entonces claro, cuando me ha tocado darle sobre todo la clase de apreciación de la música, que es de mis favoritas materias, los motivo de tal manera así de que dicen, wow, es que yo no conocía esto, es que no sabía que podía ser así, ¿no? Y siempre los estoy motivando y ellos han visto bueno, que si se dedican a la música, tienen que saber de la música, no es nada más de que claro. tocan su instrumento y gracias, Sí, no, no, sino que no, es deben de una saber de la formación, música. así como decíamos, pues una formación integral, ¿no? Que les abre además los Ah, horizontes porque les está dando herramientas, ¿no? Muy valiosas. sí, 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 sí. Y también otra de las experiencias que tuve fue cuando me invitaron. Ah, bueno, debo de decir también otro asunto muy, muy interesante, Sí. que en 1994 surge la convocatoria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, porque antes era solamente Fondo Nacional, el famoso Era el FONCA, Fonca, que ¿no? no sé si todavía Cambió de era el nombre, pero FONCA, sigue y después, estando. qué bien, qué bien, qué bien. Ese es uno de las partes que deben de aprovechar todos los estudiantes y bueno, y los profesionales, ¿no? En la música. Entonces, Sí. cuando sale la convocatoria, en Toluca, bueno, en el estado, Ujú. yo soy una de las afortunadas con otro compañero que también estuvo estudiando, en nuestro conservatorio, el maestro Miguel Mario Uribe. Entre los dos hicimos un proyecto sobre la música otomí en el Estado de México. Y entonces resulta que ganamos en el apartado del rescate del patrimonio de la cultura en el Estado de México. Y Ujú. entonces tuvimos nuestra presentación y todo. Entonces con ese proyecto, tanto él como yo, pues cada quien por su lado, Ujú. seguimos con el proyecto. Y resulta que a mí me hacen la invitación para irme a trabajar a la ciudad de Angoulême, que está al sur de Francia. Ah, ok. Y entonces ahí en el Conservatorio Gabriel Fauré, es donde tanto doy la conferencia de esto que les estoy platicando, como también me dan grupos de niños para ejecutar música mexicana. Entonces yo tuve que llevar Ah, música mexicana y ponerla con los niños. Y fue algo, pues una experiencia maravillosa y grandiosa porque eh, quisiera no comparar, pero la parte musical en nuestro país, en México, es maravillosa. Lástima que muchas veces no hay las instituciones ni la claro. economía como para ir a estos proyectos. Y en Europa, pues desde el preescolar ya el niño está tocando un instrumento, está cantando Sí. o sea, es totalmente diferente, pero yo espero que aquí en nuestro estado, porque hay mucho talento, Ujú. se siga pues invitando, ¿no? A que los niños empiecen a estudiar música, que los Ujú. adolescentes sigan sus estudios musicales y bueno, los de la parte de la licenciatura, pues todavía mucho más. Claro. Mache, ¿cuál ha sido su experiencia, pues ya como docente, pero del Conservatorio de Música de aquí del Estado de México? Pues a mí esta parte de la docencia en nuestro conservatorio ha sido maravilloso. Me han tocado alumnos fantásticos. Hay chicos que por sus condiciones económicas a veces ya no pueden seguir, eso es triste, pero luego los encuentra uno en cualquier parte haciendo la parte de la música.
pero los Claro. que se quedan y terminan han sido chicos que hasta saliendo o durante ya al final de su Ujú. licenciatura, nos volvemos amigos porque Claro. es toda esta parte de querer convivir y querer hacer, entonces pues esa es la parte más bonita de la Además, experiencia. tantos años, ¿no? Porque me imagino que ha tenido alumnos desde el Centro de Iniciación Musical Infantil hasta pues, la licenciatura, ¿no? Y de ahí cuántos años es, o casi se vuelve ahí hasta familiar, ¿no? Sí, así es. Y esas son de las experiencias maravillosas porque nos siguen dando motivación para poder seguir enseñando, que eso es la parte fundamental, ¿no? De trascender, no de que te conozcan en todos los medios, sino que dejas algo en alguien que lo ves crecer y eso es algo maravilloso. Claro, claro, maestra. Y bueno, para ir cerrando ya nuestra breve entrevista, pues cuéntenos también esa parte como escritora, como colaboradora cultural en los periódicos, en algunos periódicos, cómo fue, por qué se dio y pues cuál fue su experiencia de eso. Pues ahí también fue algo como un chispazo adolescente, porque porque recuerdo que yo llegué a comentarle al maestro Laszlo que me diera la oportunidad de escribir de mis compañeros, lo que hacíamos en el conservatorio. Y en un principio me dijo que no, que para eso había obviamente los medios periodísticos. Entonces dije, bueno, está bien. Y yo empecé a hacer por mi cuenta un boletín informativo, según yo. Y Sí, entonces ese boletín era una hoja tamaño carta doblada, en donde escribía como un librito, ¿no? sí, Pero era una hoja. Y entonces ajá. hablaba acerca de algún compositor, dependiendo la fecha, hablaba de lo que estábamos haciendo, lo que se tocaba, los compañeros. Un día le llegó a él, entonces me mandó llamar Ah, y, y me dijo, ¿sabes qué? Sí, hazlo, yo te voy a dar aquí la facilidad de la impresión. O sea, tú haces tu folleto y yo te lo imprimo. ¿Y cada cuándo lo quieres sacar? Y yo le dije, bueno, vamos a empezar cada 15 días. Dependiendo cómo vaya, pues ya le vamos subiendo el tiraje. Y él me dio la oportunidad. Entonces, eso de escribir me hizo contactar a varios periodistas del Estado de México, porque pues esta parte de la música hace que uno conozca a mucha gente. Y claro. entre ellos, y entre ellos conocí a un periodista que me ayudó muchísimo, Luis Alberto Rodríguez, quien él escribía, no recuerdo en qué periódico, pero pues sí, ya tenía una trayectoria muy importante. Y él me presentó a su vez al director del Sol de Toluca, que era el señor Bichis, Rafael Vilchis Gil chile de Arevalo. Arevalo. Ajá. Y entonces pues decían, ay, esta niña inquieta, pues dale algo para escribir. Y ya le Una escribía columna. una columna y ya llevaba yo mis propuestas y ya él me decía, ah, pues muy bien, sale, va a ser publicado porque el señor Rafael Vilchis tenía en domingo una cosa que se llamaba Los Asoleados o algo así. Y Ujú. entonces él hablaba de política y de todo lo que ocurría en el Estado y luego decía, y para cerrar, algo, musical. Y entonces ya ahí yo escribía y me Ajá. dejaba escribir. Y entonces existía este periódico que ya no existe, que dijimos que era el Universal, El Universal Estado de México, ¿no? Estado de México. Y ahí llegué también por contacto tanto del señor Rafael como de Luis Alberto, y yo llevaba igual mi parte así de lo que había de actividades en el conservatorio y lo publicaba.
Posteriormente ya no recuerdo por qué ya no seguí escribiendo ahí, o no sé si fue porque desapareció. Y entonces quien me dio la oportunidad en un periódico local que empezaba, Sí. llamado Portal. Ujú. Portal, creo que todavía está por ahí, pero no lo Sí, recuerdo. todavía existe. Y el director de ese periódico fue el que me llamó y me dijo, oye, estoy interesada que tú escribas algo cultural. Y le dije, ah, pues me parece muy bien, y ahí de repente igual escribía. Pero yo Ajá. sentía que me hacía falta más esta parte formal como de periodista. Y entonces al Instituto Mexicano de la Radio y las Comunicaciones. Ah, Y en el IMAR hice un diplomado, y ajá. ahí sí fue donde me encontré a toda la gente que trabajó en la XCW, en Radio Ah, Universidad, Radio Centro. Bueno, era así de que yo decía, wow, ya conocía a este, ya conocía al otro. Y ahí, en ese ajá. tiempo, hacíamos no solamente guiones, sino que hacíamos horas de radio. Y entonces Ah, ok. nos ponían así como locutores, a ver, tú ahora danos una nota, pero no, era como improvisado, ¿no? Te toca dar la nota del choque de un tren, por ejemplo. Entonces ahí uno empezaba a darle imaginación a la nota. Y, Ajá. y ellos veían que yo tenía mucho esa facilidad, y hasta la fecha lo ocupo mucho en la clase de la licenciatura de ensambles instrumentales didácticos, porque al final del semestre yo les pido a los chicos que me escriban un cuento, y Ajá. no solamente que me lo escriban, que lo musicalicen, que hagan un instrumento de material reciclado que de verdad Ajá. tenga una función. Y por último, un juego de mesa, pero que sea musical, tomando copia de alguna manera, a lo mejor de Sí. una lotería, de serpientes y escaleras, pero que tenga reglas y que tenga cuestiones didácticas musicales. Entonces, eso creo que siempre me ha funcionado, y esa experiencia de escribir en los medios me ha gustado muchísimo. Lo he dejado un poquito, Ujú. ojalá lo pueda retomar más adelante. Claro, claro, maestra. Y bueno, a propósito de eso, pues, ¿qué le gusta leer? Y también, ¿qué le gusta escuchar de música? Pues sí, de música me gusta escuchar de todo, porque también, repito, los medios nos han alcanzado, o más bien nos han superado, ¿no? Y entonces, pues, escucho música de todos los países, tanto lo que está de moda, como compositores que no son clásicos, pero que siguen colaborando esta parte musical de todos los países. En cuestión de lecturas, pues me gusta mucho a Gabriel García Márquez, que casi he leído, digo, no todo, pero Muy la gran bonito. mayoría de sus libros. Escribía muy bonito. Sí, me gusta también la poesía, Mario Benedetti, por ejemplo, que es uno también de mis favoritos. Ajá. De música así muy, muy especial, me gusta la música de películas y el jazz. Mucho, mucho, me gustan mucho. ¿Y de cine? ¿Qué le gusta ver? Uf, uf, de cine. Pues obviamente las películas con temas de música, Ujú. y la parte de las obras, sí, sí, pues sí, del cine, que siempre dejan algo, no solo a través del desarrollo de la película, sino a través de la música. Ujú. Porque hay películas que son muy malas, pero tienen muy buena música. Entonces, ahí uno tiene que valorar qué es realmente qué, ¿no? Pero me gusta mucho el cine de arte, pero también veo cine comercial, y voy tratando de tomar
los elementos que a mí me sirven de alguna manera para poder compartir en clase con mis alumnos. Claro. ¿Y de teatro, maestra? ¿Cómo usted estudió teatro? De teatro, bueno, me gusta mucho el teatro musical porque es difícil, pero también me gusta el teatro serio. Cuando hay oportunidad de ver todavía cuestiones así de Shakespeare, pues voy a ver a Shakespeare. Pero Ujú. es muy complicado que sigan haciendo ese tipo de teatro. Ahora el teatro es más comercial. Comercial. Bueno, pero los Ujú. alumnos precisamente de la UAM, pues muy buenos, ¿no? Muy buenas obras también presentan. Sí, 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 también. Y aquí quiero también hasta presumir que yo escribí escribí música para una obra de teatro infantil que se llamó Einstein contra el pirata de la quinta dimensión. Ah, ya. Yo ¿Dónde se escribí presentó, maestra? en el Teatro de los Jaguares, en Ah, el ok. Teatro de los Jaguares, sí, sí, sí. Y y escribí porque sale Einstein y él Ujú. habla acerca de la teoría de la relatividad, pero más relacionado con los niños, y yo hago un rap que canta Albert Einstein. Ah, Hago- ok. Ujú, ujú. Maestra, pues ya para cerrar nuestro programa, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes mexiquenses? Pues el mensaje es de que si no tienen la oportunidad de acercarse a un instrumento, escuchen música. Y la música les va a hacer esta parte de ser selectivos, de escuchar lo que realmente vale la pena. Hay música para todo, pero la que vale la pena. Y los que tienen la fortuna de tener el apoyo de una familia o hasta ustedes mismos de tener su instrumento, pues estudienlo y si, bueno, entran a nuestro conservatorio, bienvenidos, que les va a dar mucha, pues mucha escuela en el sentido de todo lo que es la parte de la técnica, la teoría, pero digo, el mensaje es para que todos realmente pues hagan algo de música y escuchen música. Bueno, pues muchas gracias, maestra. Realmente fue una plática muy exquisita, muy ilustrativa en cuestión de el conservatorio, los inicios del conservatorio. Le agradecemos mucho, agradecemos también pues a nuestro público por vernos y seguirnos aquí en este programa comentando, en la serie comentando y en esta sección uno a uno con los maestros del COME. Gracias, Muchas gracias, gracias, maestra. Leticia. Bonita tarde. Gracias, igualmente, igualmente a todos. Y recuerden que detrás de la música siempre hay una nueva historia que contar. Hasta la próxima.